Bienvenidos al podcast Un poquito más feliz, un espacio para aprender técnicas ampliamente probadas que nos pueden ayudar a generar felicidad y bienestar desde adentro. Mi nombre es Ángela Polanco, tu anfitriona y fundadora del proyecto Un poquito más feliz. El día de hoy te voy a contar mi historia y cómo terminé involucrada en este proyecto. Nací un 27 de diciembre ya hace varios años. Algunos dicen que ya soy mayorcita, pero la verdad es que yo me siento llena de vida y estoy súper convencida de que apenas voy empezando mis mejores años. Cuando yo era bebé, mi mamá me cuenta que era una bebé un tanto nerviosa, ansiosa. Pasé mis años de niña y adolescente viviendo muchas aventuras en mi hermosa Bogotá. Pero ya hace más de 20 años vivo en mi México lindo y querido. Empezando mis años de juventud, conocí a un hombre maravilloso, mi esposo con el que llevamos 31 años juntos, y después llegaron a esta tierra dos seres increíbles que me empezaron a llamar mamá, y eso fue como magia para mí. Luego llegaron mis 6 perros, mis 6 gatos, todos rescatados. Entre ellos se encuentra mi bebé, Johncito, un gato un poquito gordito, bueno, muy gordito en realidad, pero con nombre de héroe de serie. Sí, se llama así por Jon Snow. Y si bien él no tiene nada de valiente, mi pobre Johncito puede que sea el gato más miedoso del mundo en realidad, pero es el gatito más cariñoso y tierno. Durante la pandemia, esa vida tranquila de mamá que yo llevaba se vivió ensombrecida con un terrible desorden de ansiedad y con incapacitantes ataques de pánico que complicaron mis días, interrumpieron mi cotidianidad y mi paz. Empecé a tener fobias, miedos absurdos. Empecé a tener miedo de estar en mi casa. Empecé a tener miedo de estar en mi cuarto, de estar en la sala de mi casa, en esa casa que yo adoraba tanto. Empecé a tener miedo a esos espacios. Fue algo realmente extraño. Empecé a tener muchos ataques de pánico, pero muchísimos, uno detrás de otro. No sé, yo creo que en un día llegué a tener como 20 ataques de pánico. Yo estaba desesperada y necesitaba hallar una solución urgente. Realmente no sabía qué hacer. No sabía. Obviamente fui con mi psicóloga, que me remitió inmediatamente al psiquiatra. Empecé a tomar medicina psiquiátrica. Incluso estuve tomando antipsicóticos. Me cayeron bastante mal. Miren, yo sé que esa medicina tiene un espacio muy importante, una utilidad, la respeto muchísimo. A muchas personas les funciona, pero a mí me dieron todos los efectos secundarios, entonces no pude continuar. Mi psicóloga me sugirió que explorara otras alternativas. Y así fue como empecé a ahondar en el mundo de la meditación. Yo ya meditaba, pero esta vez lo hice realmente en serio. Además, estaba muy motivada por mis indagaciones al respecto. Estuve leyendo varios artículos científicos muy importantes de cómo la meditación puede ser una herramienta fundamental para superar aflicciones mentales como la depresión, la ansiedad, etc. Conocí nombres de neurocientíficos importantes que realizaron estudios al respecto. Richard Davidson, John Kabat-Zinn, Tania Singer, Daniel Goleman, Francisco Varela, entre otros. Actualmente estoy llevando a cabo un diplomado en el Instituto de Psicología Contemplativa con investigadores de la UNAM, en el que profundizamos en todos estos estudios. Pero más que teoría, lo importante es la práctica. Empecé a practicar de manera seria, de 1 a 2 horas al día, y los resultados fueron increíbles. A medida que practicaba, los ataques de pánico disminuían en intensidad y frecuencia. La ansiedad disminuyó. Esas sensaciones que eran muy difíciles de soportar se transformaron en eso, en sensaciones que experimentaba sin juzgar, sin etiquetar. Incluso logré darles la bienvenida y en ese momento, desaparecieron. Ahora, en el grupo de Zoom que dirijo en las mañanas, me he dado cuenta que mi historia no es única.
Tengo participantes que mediante las meditaciones han podido manejar la depresión, momentos difíciles como un divorcio, una pérdida, una enfermedad en sí mismos o en un ser querido, o simplemente han experimentado un aumento en su bienestar general. La meditación es una práctica milenaria. Ha estado vinculada a tradiciones espirituales de Oriente desde hace muchos años. Sin duda es fruto de una gran sabiduría. Sin embargo, ahora llega a nuestras manos. Incluso ha llegado al escrutinio de la ciencia moderna, la cual ha demostrado objetivamente sus beneficios. No es necesario vincularnos con alguna tradición espiritual o religión específica para utilizar las herramientas que las prácticas contemplativas nos ofrecen. Es más, no es necesario creer en nada. Por supuesto que puedes tener tus propias creencias, incluso incorporarlos en tu meditación, pero no es fundamental. Cuando hablamos de la palabra meditación, es como cuando hablamos de la palabra deporte. Es un gran término general que cobija diferentes estilos de actividad física, natación, fútbol, incluso ajedrez. Habrás escuchado que algunos trotan, pero tal vez a otros les conviene más nadar para que no impacte tanto sus rodillas. Otros disfrutan más el tenis o el basquetbol, otros el golf, que es más suave. Deportes hay para todos los gustos y necesidades. Lo mismo pasa con la meditación. Existen muchos tipos de meditación. Algunas se basan en observar la respiración, otras observan los sonidos o las sensaciones del cuerpo, otras cultivan la compasión. Existen meditaciones analíticas que son más intelectuales y, como su nombre lo indica, en ellas, en las analíticas, se analizan conceptos que quieres internalizar, como la impermanencia, la gratitud y muchos más. Existen, por ejemplo, meditaciones que recapitulan o hacen un recuento de cómo ha sido tu día, tu mes, tu vida, etc. Hay otro tipo de meditaciones activas como el yoga. O puedes, por ejemplo, realizar meditaciones mientras caminas, sintiendo cada paso en tu camino. Existen meditaciones con mantras, en fin. También hay para todos los gustos y para diferentes habilidades que quieras desarrollar. Yo empecé practicando 3 minutitos al día y lo hacía más o menos de manera diaria. Cuando vi que ya se estaba incorporando en mí el hábito de meditar, empecé a agregar minutitos. Le ponía después 4 minutitos a la semana, luego 5 minutitos la siguiente semana y así sucesivamente, hasta que después de varios años de práctica llegué a meditar 2 horas al día. Por supuesto que si tú no tienes ese tiempo, tu meta podría ser lograr meditar 5, 10 o 20 minutos al día. Y de nuevo, como en el deporte, lo importante no es la cantidad, sino la frecuencia de tu ejercicio. Y la calidad, claro. Dicen que es más efectivo hacer ejercicio 20 minutos al día, todos los días, que 2 horas un solo día a la semana. Lo mismo pasa con la meditación. Cuando practicas la meditación tienes 2 efectos. Uno inmediato pero pasajero. Nos sentimos inmediatamente más calmados y por un instante podemos manejar mejor ciertas emociones. Y otro que se va acumulando y es más duradero. Podemos empezar a cambiar ya ciertos rasgos en nosotros, a ser unas personas más ecuánimes, más calmadas. La meditación es una de las estrategias que nos ayuda a tener un poco más de bienestar, pero no es la única. Descubrí que hay mucho que podemos hacer para incrementar nuestra sensación de felicidad. Técnicas que se están probando en este momento en diversos estudios en universidades de gran importancia a nivel mundial. La Universidad de Harvard está realizando estudios al respecto, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Massachusetts y aquí en México, en la UNAM. Quiero explorar esas técnicas aquí, en este espacio, ponerlas en práctica, hablar de ellas, esperando a que nos ayuden a ser un poquito más feliz. La verdad es que ser un ser humano no es fácil. A veces se torna un poco difícil y abrumador. Yo lo he vivido en mi experiencia. Qué maravilloso sería que entre nosotros, seres humanos, pudiéramos ayudarnos a recorrer un poco mejor esta vida, esta aventura en este mundo,
en este universo, que nos acompañemos, que nos apoyemos. Estamos todos conectados. Aunque tú estés en una ciudad muy diferente en este momento, en realidad todos estamos aquí, en este universo, justo en esta época, al mismo tiempo, viviendo esta misma experiencia humana. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio de nuestro podcast. Me entusiasma mucho tener este espacio, compartir con otros seres que se sienten como yo, compartir contigo y de alguna manera aprender juntos. Gracias por escucharme. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.